Las causas de la guerra. Tensiones irresueltas. La Primera Guerra Mundial, cuyo principal escenario fue el continente europeo, la segunda contienda se extendió por Europa, Asia, el norte de África y parte de Oceanía. Las causas de esta guerra fueron varias. Auge del nacionalismo étnico-racista. El nacionalismo étnico-racista quería excluir a las minorías, a las que consideraban extranjeras, además culpables del malestar político, económico y social. Exigencias territoriales. El Tratado de Versalles aplicó duras sanciones económicas y restricciones militares a los países vencidos. Crisis del capitalismo. La crisis del 1930 convirtió la fragilidad económica heredera de la Gran Guerra en bancarrota y sumergió a millones de personas en la pobreza en Europa y el mundo. Profundización de los conflictos de clase. La crisis económica y la guerra agudizaron los conflictos entre pobres y ricos. Para muchos obreros y militantes comunistas, la Revolución Rusa de 1917 ofrecía un modelo de sociedad alternativa, con un Estado dirigido por trabajadores y una economía sin capitalistas. El inicio de la guerra. El frágil orden de posguerra. Después de la Primera Guerra Mundial, el orden mundial fue inestable y propició el surgimiento del nacionalismo étnico-racista. La crisis del capitalismo agravó los conflictos de clase. Inglaterra y Francia reorganizaron el mapa de Europa y el Medio Oriente según sus intereses, creando nuevos estados sin tener en cuenta la diversidad étnica ni las tensiones existentes. Esto generó discriminación hacia los judíos en Polonia y conflictos religiosos en Irak. En resumen, el frágil orden de posguerra se vio afectado por nacionalismos, crisis económicas y falta de consideración hacia la diversidad étnica. Un gigante herido. Tras la firma del Tratado de Versalles, Alemania se sintió humillada y afectada económicamente. Las crisis económicas de 1930 permitió el ascenso del nazismo, liderado por Adolf Hitler, quien promovió el rearme militar y propagó ideologías nacionalistas étnico-racistas, culpando a los judíos y las izquierdas por la derrota en la guerra. El nazismo fue profundamente anticomunista y antisemita. Formación del eje. En 1935, Hitler y Mussolini formaron el eje Roma-Berlín, basado en sus deseos expansionistas y su rechazo al Tratado de Versalles. El eje intervino en la Guerra Civil Española y se enfrentaron ideologías como el fascismo y el comunismo. Japón se unió al eje en 1937 al invadir China como parte de su política imperialista. Expansión del eje. En 1936, Italia conquistó Etiopía y Alemania ocupó Renania en desobediencia al Tratado de Versalles. Los líderes políticos de Inglaterra y Francia evitaron confrontar al eje por temor a un conflicto similar a la Primera Guerra Mundial, y ven el nazismo-fascismo como una barrera contra el comunismo. Hitler continuó su expansión, ocupando Austria en 1938 y firmando los acuerdos del Múnich. A pesar de las promesas, Alemania invadió Checoslovaquia en 1939. La expansión japonesa también preocupaba a Estados Unidos. Pacto nazi-soviético. El pacto Ribbentrop-Molotov fue firmado en agosto de 1939 entre Alemania y la Unión Soviética, estableciendo una alianza temporal y el reparto de territorios en Europa Oriental. Una guerra relámpago. El ataque a Polonia por parte de Alemania marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial y los aliados declararon la guerra a Alemania 2 días después. Guerra en Asia y el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón llevó a cabo una ofensiva en Asia y el Pacífico, atacando a China y las colonias europeas en el sudoeste asiático. El ataque sorpresa a Pearl Harbor llevó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. Se formaron dos bandos: el eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Polonia y China. El avance del eje. Batallas de Inglaterra. La batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento clave durante la Segunda Guerra Mundial, donde la RAF británica defendió el país de los ataques aéreos alemanes. Invasión de Francia. En junio de 1940,
Alemania invadió Francia sorpresivamente, derrotando a las fuerzas francesas y entrando en París. Francia de Vichy. Después de la invasión de Francia, los nazis dividieron el país en dos zonas, con una ocupada por el ejército alemán y la otra bajo el gobierno de Vichy, liderado por Philippe Pétain. La resistencia francesa se organizó principalmente desde la clandestinidad. Campaña contra la URSS. La Operación Barbarroja fue el plan de Alemania para invadir la Unión Soviética. En 1941, el ataque sorprendió a las tropas soviéticas y se produjeron numerosos asesinatos en masa por parte de la SS nazis. A principios de 1942, Alemania parecía estar cerca de ganar la guerra. El equilibrio de fuerzas. Batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, donde los soviéticos resistieron ferozmente y lograron la retirada de las tropas alemanas frente de Asia y África. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocuparon varias islas en el Pacífico y avanzaron hacia la India, mientras que en el norte de África los alemanes contraatacaron a los británicos liderados por el general Erwin Rommel. Ofensiva de los aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados planearon una ofensiva contra Hitler en Francia, mientras que los Estados Unidos tuvieron victorias importantes en la batalla de Midway y la batalla de Guadalcanal en el Pacífico. Resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos de resistencia civil en los territorios ocupados por la Alemania nazi, que llevaron a cabo sabotajes y guerrillas para dificultar al eje y buscar la liberación, aunque también hubo tensiones con los aliados en términos de reformas sociales. El triunfo de los aliados. Desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía, conocido como el Día D, fue un evento clave en la Segunda Guerra Mundial, donde las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía y lograron rodear y derrotar las tropas alemanas, liberando París en agosto de 1944. Contraataque soviético. En 1943, la Alemania nazi se encontraba en una situación desfavorable, debido a la falta de recursos y resistencia de los rusos. Mientras tanto, la Unión Soviética se concentró en expulsar a los nazis de su territorio. La batalla de Kursk y la invasión de Italia por los aliados marcaron el comienzo de contraofensiva soviética. La Wehrmacht se vio obligada a retirarse en noviembre de 1943. Los alemanes fueron expulsados de Kiev. En enero de 1944, las tropas soviéticas llegaron a la frontera de Polonia. Esta contraofensiva fue crucial para cambiar el rumbo de la guerra. Guerra en Asia y el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense llevó a cabo una ofensiva en el Pacífico para expulsar a las fuerzas japonesas de las islas. A pesar de su feroz resistencia, los japoneses sufrieron grandes pérdidas y dificultades para abastecer a sus tropas. Caída de Berlín. La batalla de Stalingrado, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, cuando las fuerzas alemanas capitularon ante el Ejército Rojo, sigue siendo un hito histórico significativo. Rendición de Japón. El 2 de septiembre de 1945, el emperador japonés firmó la rendición y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial involucró a varias naciones combatientes, incluyendo Alemania, Japón, Italia y sus aliados, formando el eje y los aliados compuestos principalmente por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y otros países. En la Segunda Guerra Mundial se destacaron armas ofensivas como aviones, tanques y el desarrollo de armas nucleares como la bomba atómica. Esto cambió la dinámica de la guerra y puso en riesgo a la población civil. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de tecnología impulsó la investigación científica y el desarrollo de innovaciones militares que luego se aplicaron a la vida civil, como el radar, el motor a reacción y las computadoras. En esta también se utilizó la propaganda a través de medios como el cine, la radio, la prensa y los afiches para manipular y persuadir a la sociedad en apoyo a determinadas causas políticas, como el nazismo en Alemania y la movilización en contra de la invasión alemana en la Unión Soviética.
También se utilizaron dibujos animados y cómics en Estados Unidos para promover el patriotismo y ridiculizar al eje. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron bombardeos estratégicos indiscriminando contra las ciudades con el objetivo de aterrorizar a la población civil y desmoralizar al enemigo, como la Operación de Rayo en Inglaterra y los bombardeos sobre Dresde. Estos bombardeos causaron grandes pérdidas humanas y destrucción. En esta también las mujeres tuvieron diferentes experiencias. Algunas encontraron oportunidades de emancipación al salir de sus roles tradicionales y trabajar en la industria y en otros roles militares, mientras que otras sufrieron violencias y abusos, tanto como parte de los soldados enemigos como de los propios soldados aliados. Durante el régimen nazi se implementó una política de exterminio sistemático contra la población judía, que incluyó la discriminación, violencia y finalmente el asesinato masivo en campos de concentración. Se estima entre 5 y 6 millones de judíos europeos que perdieron la vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, en las conferencias de Teherán y Yalta, se acordó dividir a Europa en esferas de influencia, con Europa Oriental bajo la órbita soviética y Europa Occidental alineada con Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta división sentó bases con el inicio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se formaron dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que provocó tensiones políticas y económicas conocidas como la Guerra Fría. Descolonización. La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso de descolonización en las colonias de Europa, obtuvieron su independencia. Movimientos independentistas surgieron en diferentes partes del mundo, como la India y la Indochina francesa, y se lograron importantes independencias en países como la India, Indonesia e Indochina.